Hola Towandas. Hola Towandas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nosotras estamos estupendas y además súper bien acompañadas por Adela Recio, que en su momento fuiste presidenta del Parto es Nuestro, hoy sigues colaborando, eres estadista del Estado y nos vas a contar, o queremos conversar contigo sobre el temazo de la violencia obstétrica. Pues sí, y Adela, lo primero, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, esta charla. A vosotras. La verdad que es un gusto porque Zúa y yo teníamos pendiente desde hace ya 2 o 3 años hablar sobre este tema, pero no hemos encontrado el momento. Towanda, sabemos que lo hemos dicho un montón de veces, pero ya por fin, aprovechando, pues vamos a hablar de este tema y de este tipo de violencia que está muy invisibilizada. Y en ese sentido te quería preguntar, lo primero, para la gente que no lo sabe, que nos está viendo, ¿qué es la violencia obstétrica? Bueno, pues la violencia obstétrica es una forma de tratar a la mujer durante el parto, también durante el embarazo, durante el puerperio justo, que no se adecua a lo que es un trato pues, humano, respetuoso y tampoco está plegado a lo que dice la evidencia científica. Entonces se manifiesta de diferentes formas. Puede manifestarse a través de intervenciones que se realizan sin justificación médica y que tienen muchas consecuencias en el cuerpo en la salud de las mujeres y también de los recién nacidos y al final de las familias. Y también se puede manifestar pues, en un trato irrespetuoso, coercitivo. Al final pues, se infantiliza a la mujer y no se le tiene en cuenta como la persona adulta que es. Eso es importantísimo hablar de cómo la medicina durante siglos y siglos nos ha tratado como menores de edad y cómo se han tomado las decisiones sobre nuestros cuerpos, ¿no? Ahí la violencia obstétrica hay un papel fundamental de los profesionales en intentar, y yo creo que en los últimos años sí que se ha hecho mucho, pero es necesario este empuje, ¿no? Desde el activismo y desde las propias mujeres que han dicho esta no es la manera de traer a nuestros hijos al mundo, no es la que queremos y no está siendo respetuosa con las mujeres. Eso es, sí, de hecho pues ha habido, como dices tú, un empuje increíble. Lleva muchos años en realidad, no solamente por parte de las mujeres, ¿no? O sea, realmente hay un empuje también muy fuerte por parte de los propios profesionales de la salud que están totalmente atentos a esta situación. Bueno, yo creo que la declaración de la OMS de Fortaleza, que fue en 1985, pues ya advertía de una cantidad de intervenciones que se estaban realizando a las mujeres sin justificación médica y pedía pues que se adecuaran más a lo que la evidencia científica decía. Y por supuesto que luego ha habido una cantidad de movimientos desde el activismo de las mujeres pues enorme. En España pues tenemos varios casos, quizá el más notorio es el del Parto es Nuestro, pero también pues hay otras asociaciones que han colaborado y que han sumado sus esfuerzos a este cambio que de hecho se está produciendo en España. Está habiendo un cambio ya, se está viendo desde hace tiempo un cambio y un intento por respetar más a las mujeres y por adecuar mucho más los procesos y las intervenciones a lo que la realidad pide. ¿Cuáles son, digamos, esos logros así que les podamos contar a las mujeres que nos están siguiendo, que habéis conseguido desde el activismo en este sentido contra la violencia obstétrica? ¿Cuáles son esas prácticas que ya no se llevan a cabo o que ya no se llevan a cabo en tanta medida, ¿no? como se hacía antes? O por lo menos se ha puesto el foco sobre ellas para que por lo menos sepamos identificar, porque yo creo que el tema aquí de la violencia obstétrica es que está tan invisibilizada que hay un montón de mujeres que la han sufrido, que se han sentido fatal, que se han sentido humilladas, violentadas, etcétera, pero que no saben que eso es una violencia, no saben ni siquiera que lo pueden denunciar, no saben que... O que lo saben mucho más tarde, o de cara a su segundo o tercer embarazo. Sí, eso sucedía más antes. Las mujeres estaban completamente desinformadas y de repente entraban en contacto con una asociación, por ejemplo, como el Parto es Nuestro, donde tenemos pues unas redes, ¿no? Tenemos grupos donde se encuentran las mujeres, conversan entre ellas, intercambian experiencias y ahí es donde muchas se daban cuenta de que el trato que habían recibido pues estaba muy lejos de ser respetuoso, ¿no? Y ahí es donde todo les cuadraba. Claro. Sin embargo, ahora decís que está invisibilizada, pero en realidad cada vez lo está más. Está habiendo una vuelta de tuerca increíble en los últimos tiempos y la violencia obstétrica está pues no solamente en los medios de comunicación y en las palabras, por ejemplo, del gobierno, sino que está pues reconocida por la OMS, por la ONU, por el Consejo de Europa, por el Parlamento Europeo. Es decir, que las mujeres tienen ya mucho más
sitio para informarse y mucha más Sí. capacidad de saber lo que hay. Entonces, un gran logro ha sido eso, sacar esto a la luz y visibilizarlo. Y hablar de violencia Hablar. obstétrica como una violencia de género. Pero dentro de la violencia obstétrica per se, pues eso, estábamos hablando que hay una serie de procedimientos o de prácticas que sí que se podrían ver como que se han conseguido desterrar o ir desterrando de las cabezas de los profesionales poquito a poco. Yo creo que ahí las matronas han hecho mucho trabajo también empujando para que se modifiquen los planes de parto. Pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos procedimientos que podemos definir como violencia obstétrica o que ya por lo menos tenemos claro cuál es su nombre, cómo identificarlo y no los queremos en nuestros planes de parto? Claro, no son procedimientos en sí, es decir, tú puedes hablar de una episiotomía y no puedes decir que todas las episiotomías son violencia obstétrica. Lo que sucede es que cuando una intervención se hace de forma sistemática, injustificadamente, muy por encima de las recomendaciones, eso te está diciendo claramente que se está interviniendo y se están cortando a las mujeres sin necesidad. Entonces, Cuéntanos qué es una episiotomía Eso para es, la yo gente iba que a no lo sepa. claro, una episiotomía es un corte en el perine. Se hace pues, en el expulsivo, cuando ya el bebé está a punto de nacer, para facilitar que el bebé salga. Es una forma de acortar el parto. Entonces, hay veces que está justificada porque hay una necesidad de que el bebé salga lo antes posible, porque a lo mejor su salud está comprometida. Sí, hay sufrimiento fetal, lo que Eso sea, es. o una vuelta al cordón, mil Eso cosas. es. Entonces, se suele, bueno, la evidencia científica lo que dice es que un estándar de calidad, un estándar recomendado de cuántos partos deberían acabar con una episiotomía está en torno a un 10, un 15%. ¿Mm? ¿Y qué teníamos aquí? Exacto. ¿Qué sucedía aquí? Pues mira, a principios de los 2000 estábamos por encima del 90%. Es que no había una mujer que no saliera de un hospital cortada, o bien con una cesárea, Barbaridad. o bien en sus genitales. Entonces, en esa época fue cuando surgió el parto desnuestro. Yo creo que es el ejemplo de intervención médica donde más claro se ve la evolución que hemos tenido, porque hemos pasado de ese 90% o más en algunos hospitales a que ahora estamos parece que rondando un 27% por ahí. Bueno, En los hospitales públicos. aún nos pasamos, pero En vamos hospitales mejor. públicos. Sí, porque en los privados el nivel de intervencionismo es siempre sistemáticamente mayor y no tiene ninguna justificación porque los partos, digamos, de mayor riesgo siempre se atienden en la sanidad pública, que es donde están los hospitales grandes y donde están los recursos. Entonces, yo creo que la episiotomía refleja muy bien, ¿no?, lo que se ha ido logrando. Yo creo que ha sido, bueno, muchos factores han contribuido, ¿no? La concienciación de los profesionales, la formación de los profesionales y el empuje que hemos hecho también desde la sociedad civil ha sido fundamental. Otro sí. proceso, otra práctica médica que a veces está recomendada, pero que también tenemos unos índices brutales, es el tema de la inducción, ¿no?, del parto. Sí, de hecho la inducción somos de los países que más la realizamos. Marca España, oiga. Sí, y al contrario que casi todas las demás intervenciones estaba subiendo, porque resulta muy cómodo pues decidir este día vienes y te inducimos, ¿no? De hecho, pues hicimos un trabajo, ¿no?, en la asociación que se llamaba Nacer en horario laboral, en el que poníamos de manifiesto que que el número de nacimientos en los fines de semana y en los días festivos era mucho menor que de lunes a viernes de cualquier día laboral. Qué respetuosas. Casualidad, ¿Cómo somos casualidad. las mujeres de majas, eh? Claro. Oh, qué majas somos. Y luego también hay otros estudios que dicen cómo las cesáreas se aglutinan siempre al final de cada turno. Entonces, alrededor de las 12 de la noche hay un pico de cesáreas y luego ya no hay casi ninguna. Entonces, está claro que hay algunas cesáreas esas que son necesarias, pero hay otras que se han hecho ahí por conveniencia, pues logística, por adecuar. Porque por las noches hay menos personal y han dicho, ¿cómo vamos Claro. a mantener todas estas mujeres de parto? Vamos a cortar 2 o 3 y, ¿no? Es ¿Y fuerte, cómo- pensar esto. Es muy fuerte. La verdad que todo este tema de la violencia obstétrica, yo creo que es de las violencias con las que más puedes flipar. O sea, pensando Sí. no solo en cómo no se respeta a las mujeres, sino también cómo no se respeta a las propias niñas y niños, ¿no? O sea, cómo... Que tienen sus tiempos de nacer. Exacto, y meterle prisa a una mujer por parir, me parece ya como, como lo último. Pero, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo una inducción, generalmente? Bueno, normalmente hay varias formas, ¿no? Digamos que la más médica es inducirlo a través de oxitocina sintética, te ponen una vía, te meten la oxitocina sintética y entonces empiezas a sentir unas contracciones mucho más dolorosas que las que serían las fisiológicas.
acabas necesitando normalmente, esto es lo que llamamos la cadena de intervenciones. Cuando un parto empieza siendo intervenido, es muy fácil que acabe siendo más intervenido todavía, porque una cosa llama a la otra. Claro, te ponen la oxitocina, empiezas a tener muchísimo dolor porque no es una oxitocina generada de manera natural. Eso. Y como tienes dolor, ¿qué te hacen? Lo siguiente normalmente suele ser la epidural, que puede ser algo que ralentice el parto, entonces necesitas más oxitocina. Eso puede llevar a sufrimiento fetal o a... ¿Episiotomía? Bueno, es que está súper estudiado, ¿no? Que los partos, cuanto más inducidos están y cuanto más metes la mano, más posibilidades tienes de que acaben tanto en cesárea como en partos instrumentales, que es otra de las cosas en las que sobresalimos en España. O sea, somos el primer país, junto con Irlanda, en Europa, en porcentaje de partos instrumentales. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que os he leído que hablabais sobre la oxitocina, muchas compañeras, sobre la oxitocina artificial, que claro, frente a nuestra oxitocina normal, cuando nosotras tenemos o estamos segregando la oxitocina de manera natural en el parto, entre contracción y contracción segregamos otro tipo de hormonas que nos relaja, nos da una sensación, bueno, casi podríamos decir... Placentera, ¿no? O sea, como de descanso. De calma, sí. ¿No? Y muchas veces no necesitan esas mujeres tanta intervención, rollo, ¿cómo se llama? Anestesia general o anestesia epidural, sí. o otros tipos de anestesia, ¿no? Porque el propio cuerpo está funcionando para anestesiar ese dolor. Y sin embargo, la oxitocina artificial no genera esas hormonas que nos darían esos tiempos de que nuestro cuerpo mismo se está preparando y está tranquilo y el parto sigue de manera rítmica. Eso es, o sea, hay que pensar que el cuerpo está preparado, estamos preparadas para parir. Sí. Y si nos dejan hacerlo y nos dan las condiciones adecuadas, en la gran mayor parte de los casos lo podemos hacer perfectamente. Solo hay algunos casos, pocos, en los que hace falta realmente una intervención. Claro. Y entonces está totalmente justificada. Pero lo que no tiene justificación es entrar por la puerta del hospital y que ya, sin decirte ni hola, te estén poniendo la oxitocina, rompiendo, es otra de las formas de acelerar el parto, romper la bolsa. Entonces, al romper la bolsa se acelera todo, también se pone en peligro al bebé. Sí. Entonces, hay varias formas de acelerar el parto, acortar los tiempos, pero no son en absoluto respetuosas ni con el proceso fisiológico de la madre, ni con su salud, ni con la del niño. Antes de meternos en otras maniobras, etcétera, de las que tenemos que hablar, hay una cosa que también a mí toda la vida me ha llamado mucho la atención, que es el tema de la postura de parto, ¿no? De cómo se nos ha colocado históricamente a las mujeres en todo el sistema sanitario para dar a luz. Yo siempre, esto va a quedar a lo mejor fatal, pero yo siempre he pensado, vamos a ver, ¿quién cagaría tumbado? O sea, no puedes empujar. O sea, en este caso, que estamos hablando de un momento muy íntimo y muy conectado con tu cuerpo, en el que necesitas todo tu aparato locomotor para estar ahí, ¿qué pasaba con esas posturas, esas camas, que facilitaban más la vida y las espaldas de los profesionales que el propio parto en sí? Bueno, incluso las inmovilizaciones, ¿no? Sí. Incluso a las mujeres incluso se les ha atado a las camillas, ¿no? Para que no se movieran, y se les sigue atando. Sí. Ya. Sí, o sea, lo que estás hablando es el potro obstétrico. Eso es. Donde la mujer es colocada en litotomía, completamente, con las piernas completamente abiertas, a veces atadas en los estribos, a veces simplemente apoyadas. Y efectivamente es una postura muy cómoda para el profesional, que solo tiene que acercarse y tiene en su visión pues esa panorámica, pero es terriblemente deshumanizante, ¿no? Yo creo, para la mujer, a la par que lo que tú decías, o sea, completamente en contra de lo que te pide el cuerpo. O sea, y de la gravedad. Cuando una mujer está pariendo, lo que necesita es un ambiente muy parecido al de cuando tiene sexo con otra persona. Entonces necesita intimidad, necesita oscuridad, necesita poder estar recogida, ponerse en la postura que desee. Normalmente esa postura tiene mucho que ver con lo que dices tú, la gravedad. O sea, nunca va a pedirle el cuerpo ponerse boca arriba y con las patas abiertas. Siempre le va a pedir estar a cuatro patas, en cuclillas, de pie, sentada. Entonces, bueno, es una de las formas que tiene, digamos, el patriarcado de tenernos bien sometidas en ese momento, solo por la comodidad, ¿no? de los profesionales. Yo creo que es algo que se está cambiando en los últimos tiempos, pero vamos, sigue sucediendo. Y de hecho se hizo una encuesta en 2010 que lo hizo el Ministerio de Sanidad, y le preguntó a las mujeres cuántas de ellas habían parido en litotomía, y más de, no sé cuánto fue, un 80 y pico % dijeron que habían parido así. Madre y luego, mía. como tú dices, muchas veces se les atan las manos también
cuando se les está haciendo la La cesárea. eso es. Entonces, no sé, al final es un poco... Eso es mucha violencia, porque además hay que pensar que en esa postura y en ese momento en el que te sientes tan vulnerable, en el que no nos olvidemos que el parto sí que es un momento de nuestra vida en el que nuestra salud, nuestro cuerpo está puesto ahí. Entonces, y el de nuestro bebé, que es lo que nos está moviendo en ese momento, ¿no? Esa vulnerabilidad con la que ya estamos per se, en esa postura en la que tú no tienes, ya creedme, mucha capacidad de movimiento, yo creo que te tiene que hacer sentir todavía con menos autoestima como para parar cosas, pedir explicaciones, preguntar o no. De alguna manera es parte de la indefensión aprendida de las mujeres y el estoy aquí como si fuera una cosa, Bueno, de la que con la que van a hacer. Y el quitarte la confianza, ¿no? Yo creo que Eso al es. final también la violencia obstétrica lo que hace, ya aparte de las prácticas que puedan ser humillantes, vejatorias, es que nos quita la confianza en que nosotras podemos parir. O sea, estamos diseñadas para parir. No digo que Sí, todas las es mujeres como tengan algo que parir, pasivo. ¿vale? Pero digo que las mujeres estamos hechas para parir, por lo tanto, realmente si no hay ninguna complicación. Y lo que me llama la atención es que todas estas prácticas se han hecho en nombre de la medicina y en nombre de la ciencia y de la evidencia científica. Pero la evidencia científica Dice desde otra hace cosa. muchos años ya dice otra cosa, porque esto a veces a mí me da la sensación de que cuando se habla del parto respetado, incluso ya si hablamos del tema de parir en casa, de cosas que parecen que hay gente que se lo toma como si fuera una movida chamánica, ¿sabes? Y no como algo que es fruto de la evidencia científica, es decir, que vosotras, las profesionales activistas que lucháis contra la violencia obstétrica y para que tengamos un parto normal o un parto respetado, que ahora sí que os hablamos también del tema del parto respetado, no sois unas locas chamanas que queréis que las mujeres volvamos a la caverna, ¿no? Sino que estamos hablando de evidencia científica, estamos hablando de menos riesgo de mortalidad, de daño cerebral para el feto, de daños irreversibles para la madre incluso, ¿no? O sea, que llama la atención que se apropien de la ciencia de esta manera. Que la utilicen a su conveniencia. Sí, pues, totalmente de acuerdo, pero fijaros, si es que en el parto nuestro está plagado de matronas y de profesionales, no solo de matronas, profesionales de la atención al parto que están deseando cambiar este paradigma tan de parto medicalizado. Sí, muchos, la mayoría son conscientes. Ahí está, de hecho, la estrategia de atención al parto normal, que es una política sanitaria que se puso en marcha en 2007 y que consistía, y fue con el consenso de las sociedades médicas, de ginecólogos, las de matronas, también estábamos las mujeres representadas, estaban las consejerías de salud de las 17 comunidades autónomas, estaba el Ministerio de Sanidad, o sea, fue un consenso brutal y tenía 4 líneas estratégicas. La primera era basar las prácticas médicas en evidencia científica, o sea, fijaros lo claro que está. No, pero fíjate que haya que poner eso por escrito. Bien. Y de hecho se hizo una revisión de todo toda la evidencia que había en ese momento y se hicieron unas recomendaciones súper claras para atender el parto. La segunda de las líneas era la formación a profesionales, entendían que había que actualizar y formarlos para que pudieran adecuar realmente su práctica médica a lo que se estaba pidiendo. Y bueno, había otras líneas estratégicas, ¿no? Pero fijaros que en realidad los profesionales sanitarios, muchos de ellos están muy comprometidos con el cambio y de hecho se está notando, pero hay muchas cosas que cambiar en el camino porque hay muchas intervenciones que todavía se realizan sin necesidad y sobre todo hacen falta recursos en la sanidad para poder atender los partos adecuadamente, porque si tienes 2 matronas para no sé cuántas mujeres... Claro, el parto y la preparación al parto, ¿no? Porque yo creo que eso también es básico para que las mujeres lleguemos a parir con la confianza suficiente, ¿no? Y sabiendo de nuestro cuerpo, ¿no? Porque nosotras muchas veces hemos hablado de la invisibilización de nuestros cuerpos, de cuántas mujeres hay que realmente no saben ni cómo es su vulva. O sea, entonces, bueno, es que no saben ni llamar la vulva. Que es mi vagina por aquí, mi vagina por allá. No, tenemos más cosas. Claro, entonces, como dentro de esta sociedad patriarcal en la que tenemos tanta misoginia interiorizada y sobre todo desconocemos tanto cómo funciona nuestro cuerpo, yo creo que también hablar del parto y de acabar con la violencia obstétrica es también hablar de educación sexoafectiva, de educación reproductiva, de hablar de nuestros cuerpos, ¿no? Previamente al parto, porque claro, una vez que ya estás en el parto, vas a hacer, yo lo que siento mucho cuando hablo con las mujeres que han vivido violencia obstétrica es que, claro, es una confianza ciega en la otra persona, porque tú no sabes nada.
siendo tú una ignorante o bajo la ignorancia, ¿no? ¿Qué puedes pedir o qué puedes decir? Esto no me lo hagas o esto no. no Y tal, luego ¿no? también creo que se junta también el hecho del chantaje emocional que llevamos incorporados, de la culpa de no, lo que sea necesario para mi bebé, lo que sea necesario para mi bebé. Bueno, Bueno, también sí, te lo dicen, ¿eh? claro, hay como un chantaje ahí, Sí. ¿no? Castigo. Como, Lo llamamos la carta del niño muerto. Dios, Hay un momento en el que sacan esa carta, ¿no? Es que el niño está comprometido, entonces ahí la madre está completamente desarmada y lo que sea Lo que sea. por salvar la situación. Pero muchas veces se está utilizando eso. Y también el tema del castigo, ¿no? Pues si no quieres ahora la epidural, después no la vengas a pedir, porque es que luego no te la vamos a poder poner. Y es Sí. como, bueno, primero no me hables así como si fuera idiota, ¿no? Mm. Y segundo, explícame las cosas bien y no me metas miedo, porque al final lo que estás haciendo ahí es meterle miedo a esa mujer, ¿no? Como esa amenaza constante, ¿no? De si no haces lo que te decimos, Mm. tú verás. Sí, o incluso amenazas que se llevan a A la práctica. a la realidad, ¿no? Que no te quieres someter a una inducción, pues lo vamos a hacer vía judicial. Y esto ha sucedido. O sea, hay casos en España en los que una mujer ha sido sometida a una cesárea por orden judicial y sometida a una inducción por orden judicial. Y eso ha sido mediático y se ha utilizado después. Recuerda que si no, podemos llamar al juez. O sea, que el nivel Claro. de coerción puede llegar a ver, son casos Extremos. Sí. pero el nivel de coerción está descrito por la OMS y es real. Es tan real como... pero es que esto a mí me llama mucho la atención porque viviendo ajena a todo lo que es un embarazo y un parto, etcétera, antes de todo este proceso, me llamó mucho la atención porque cuando empiezas con todo el proceso, empiezas a contar por semanas. Las cosas empiezan a ser ya no por meses, son por semanas, etcétera. Pero luego, por ejemplo, esta práctica tan antigua que siguen utilizando el calendario este famoso en el que están contando desde fecha de la última regla y Sí. entonces te dan una fecha probable de parto que no tiene por qué coincidir, pueden ser 2 semanas antes, 2 semanas después, nos hablan de 38 semanas, es el ciclo de gestación, pero realmente sabemos que hasta la semana 42 es un ciclo súper normal de parto y sin embargo estamos viendo que se induce en la semana 40, en la semana 41 y no se respeta llegar de manera natural a la 42 si tu bebé, que además te lo pueden monitorizar y ver en con varias prácticas médicas tranquilamente, si tu bebé está bien, está cogiendo peso y está todo bien, no hay ninguna necesidad real de estar agobiando a las mujeres con... Que llegas a la 42. ¿Qué te pasas? Tú, semana 38, a andar, vete a Toledo, sube cuestas, vamos, venga. O sea, ¿qué está pasando? Hasta eso. O sea, Sí, es como, sí, hay una presión. tranquilos, qué prisa. Sí, hay una presión muy fuerte y yo creo que una vez que estás ya ahí es difícil escapar a ella y lo Total. mejor, yo creo que lo mejor es estar muy informada para poder elegir tu mejor opción. Hay unas diferencias entre un hospital y otro, entre unos hospitales y otros, entre comunidades autónomas, entre sanidad pública y privada, que son abismales y que no tienen ninguna justificación médica. Entonces, hay que informarse, saber dónde una va a parir. Por supuesto, al final, pues tú no tienes la última carta y además el parto, efectivamente, Es un proceso dinámico. puede acabar exacto, de la forma que sea, pero creo que es importante que la mujer esté lo más informada posible para poder elegir dónde se va a sentir más segura. Claro, lo que pasa, o sea, totalmente de acuerdo. El tema es que, claro, vosotras lucháis precisamente para que en todos los hospitales las mujeres podamos tener un parto normal o un parto respetado. Que es que a mí lo del respetado me hace una gracia porque digo, entonces si uno es respetado, el otro que es irrespetuoso. Claro. Y tengo que decidir, ¿no? En este hospital a veces hacen parto respetado, a veces no. En este, bueno, depende de quién te toque. Claro, también es ponernos una responsabilidad Totalmente. muy fuerte, ¿no? Porque hay mujeres que a lo mejor no tienen las herramientas o no conocen el feminismo, por ejemplo. Las mujeres que están ajenas al feminismo, pues eso, no tienen las herramientas como para poder elegir, como para poder decir, como para poder informarse. Entonces, delegar también en ellas la responsabilidad de tener un parto como la diosa manda, No. pues... No puede ser. Pues no. Quiero decir, hay una parte de responsabilidad que es nuestra. Nosotras también tenemos que responsabilizarnos de las elecciones que tomamos. Sí, ser parte Sí. activa, sí. Eso es. Eso es. Sin embargo, efectivamente tienes toda la razón. O sea, no puede ser que el azar te haga que finalmente vas a dar a luz en esta clínica privada tal, donde casualmente el 50% de las mujeres pasan por quirófano y salen cesareadas. Es que eso no se puede permitir. Y luego, ojo, todas mis amigas y yo
hemos tenido una cesárea. Qué casualidad. ¿Habéis parido todas en la clínica? Pero Nuestra claro, Señora del no sé qué. pero esto sigue pasando, ¿no? Nuestra señora de... Pero, por ejemplo, en ese caso concreto de la responsabilidad de las mujeres, a mí me parece muy interesante que sepamos que tenemos una herramienta muy importante que es el plan de parto. Sí. ¿Y qué tal? Cuéntanos cómo funciona. ¿Funciona bien? Mira, a mí el plan de parto me parece una cosa útil para la mujer, para que ella haga ese trabajo de reflexionar todas las diferentes atenciones que puede tener. Sea consciente de lo que hay, del panorama como está, que elija lo que quiere y lo que no. Es un trabajo de reflexión y, por supuesto, también de decirle al hospital sus preferencias. Pero tiene que tener súper claro que ese plan de parto no tiene por qué tener ni de broma una traducción en la práctica. No es una vinculación legal. No, y sobre todo que es que depende tanto del hospital. Habrá un hospital en el que intenten por todos los medios que tu parto sea de la forma que tú quieres y habrá otros en donde entres en una especie de cadena de desmontaje y que lo que tú hayas escrito es que va a dar igual. Entonces, el plan de parto está muy bien para reflexionar, para concienciarse, para decirles a los profesionales esto es lo que yo quiero. Eso sí, lo fundamental es elegir muy bien dónde vas a dar a luz. Y, por ejemplo, otra de las cosas que muchas mujeres relatan como violencia obstétrica que han sido capaces de identificar a posteriori, y la mayoría de los casos, por desgracia, es el tema de los tocamientos vaginales. Los tactos. Yo digo tocamientos porque es que es más bien tocar. Entra por allí y sobre todo especialmente en los hospitales universitarios había una práctica bastante común, ahora quiero creer que cada vez menos, no lo sé, en el que entraban allí el obstetra con los estudiantes y todos palpando el cuello del útero a ver cuánto estaba. El cuello del útero hay que meternos la mano bien adentro. O sea, quiero decir, no es que te están poniendo una manita en otra parte del cuerpo, es que no nos olvidamos que son nuestros órganos reproductores, sí, pero también sexuales. Entonces, estamos tocando una parte íntima. Pero es que creo que ahí has dado con el kit de la cuestión, es que creo que el parto no se ve como parte de la sexualidad femenina, sino que se ve como si esto de abajo en este momento no es para esto, ¿no? Entonces, como en este momento no es para esto, se le quita, ¿no? La cosa de que haya 12 personas o 12 hombres tocándote ahí. Estás metiendo los dedos en la vagina, o sea, no me los estás... Eso es. Sí, esto me lleva a hacer una aclaración súper importante, ¿no? Que es el consentimiento informado. O sea, antes de cualquier intervención, la mujer tiene que estar correctamente informada de lo que se le va a hacer y tiene que haber dado su consentimiento. Entonces, lo que no tiene cabida es que uno detrás de otro vengan y empiecen a decir sí, de 4, no, está de 5. Y sin hablar con ella siquiera, sí, claro, que es lo que relatan muchas mujeres, ¿no? En plan, yo estaba allí como si yo no existiera. Una deshumanización. Sí, eso es. Entonces, está bastante estipulado que hay un periodo de tiempo que tiene que pasar antes del siguiente tacto. ¿Por qué? Porque los tactos no están libres de complicaciones y de consecuencias. Que cada vez que se introduce las manos, en este caso un cuerpo ajeno, al canal de parto, hay un riesgo que se está asumiendo. Se pueden meter bacterias, gérmenes. De hecho, muchas de las infecciones que suceden intraparto son derivadas de meter la mano. Oye, si es necesario, porque necesitas ver en qué momento está la dilatación o porque necesitas comprobar si el bebé se ha girado, ¿de acuerdo? Pero hay otra vez una sobreutilización de estos tactos que ponen en peligro a la madre y al bebé. Por ejemplo, creo que es muy, muy simbólico, muy gráfica la mujer que dio a luz en España hace unos años y que llevó su caso a Naciones Unidas y por la que ha sido reconocido, ¿no? Un caso de violencia obstétrica y condenada España por el primer caso de violencia obstétrica. Bueno, a esa mujer le hicieron tactos a porrillo y precisamente la consecuencia fue esa, su bebé acabó ingresado debido a una infección. Entonces, es que te mueres. O sea... Sí, se tienen que tener desde aquí un saludo, si nos está escuchando Mary Wollstonecraft en algún lugar, porque Mary Wollstonecraft, que es la autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, murió precisamente días después de dar a luz porque le habían metido las manos... Sí, y además en esa época, en claro. el siglo XVIII, los médicos no tenían la buena costumbre de lavarse las manos, ¿no? No era una Entonces, práctica... por una sepsis generalizada, murió días después. O sea que, bueno, no estamos ahí todavía, pero claro, eso no es... Venga, alegría, ¿no? Sí. Además, pensemos, pues eso, que ven a una mujer, pasan a la siguiente habitación,
los estudiantes para aquí, para allá. Oye, mira, no, es mi cuerpo y como dices, creo que el consentimiento informado es algo que se nos tiene que meter en la cabeza a las mujeres y no tener miedo. Es que también como que siento muchas veces que es como, jo, no les quiero caer mal, jo, no quiero ser la pesada de la planta, porque claro, estás en una situación muy vulnerable. Pero... Claro. Efectivamente, o sea, no es no también en el paritorio, ¿no? O sea, Sí. pero también hay que tener la fortaleza y las herramientas para poder decir que no, porque yo estoy segura que muchas mujeres dicen, vale, ¿no? Porque, claro, con esa cosa de querer, no querer montar un pollo, de no querer dar un problema, vale, pero no, vale, no, o sea, que sepamos que no tenemos que decir vale, que no tenemos que decir que sí, que podemos decir que no Y no que pasa nos nada. tiene que tratar con la misma dignidad y el mismo respeto que si decimos que sí. Hay otra cosa de la que se ha hablado bastante y que me gustaría que lo explicáramos un poco, que es la famosa maniobra Christeller, ¿no? Ese ¿Qué es tal? era un señor, supongo, Como ¿no? todos, o sea, Christeller sería un trompas señor, de digo, falopio, no sé porque qué, no sé todo cuánta, tiene nombres de hombres. señores. Joder, qué pesados. Sí, esta es una maniobra que, bueno, la OMS dice que no debe hacerse, el Ministerio de Sanidad también dice que no se recomienda. ¿Por qué? Por los peligros que comporta. Consiste en hacer fuerza en la barriga Aquí, de la madre, sí. en el vientre, sí, aquí, justo, cuando hay contracción para... Bueno, es que al final el mecanismo es como el de una pasta de dientes. Si aplastas la pasta de dientes, la pasta sale. Claro. Pues lo mismo. La pasta sale, pero desgarra, rompe y el Justo. niño a lo mejor no está en el momento oportuno porque eso está hecho de tal manera que el niño y la madre estén sincronizados en el pujo, ¿no? Eso es. Tiene consecuencias, iba a decir desgarradoras, y es que son así, de verdad. Realmente desgarradora. Hay mujeres De que aquí acaban... puede venir el adjetivo, quizá. Sí. Hay mujeres eso, que acaban con las costillas partidas, con el útero desgarrado, tienen después muchísimos problemas, pero los niños también salen algunos con problemas de clavícula o con el cráneo, se le ha forzado de tal forma que salen fatal. Entonces, debido a todas esas contraindicaciones, es una intervención que debería no realizarse. Eso lo dicen claramente, incluso en otros países dicen que está prohibida, ¿no? Sí. Entonces, no debería hacerse. Sin embargo, es una práctica que se suele hacer con bastante frecuencia. No sabemos cuánta, porque la falta de transparencia es brutal. Claro, porque no ponen ya maniobra Christeller. No lo escriben en las historias clínicas, de forma que es muy difícil extraer los casos. Pero, derivada de esta estrategia de atención al parto normal y esta política sanitaria que se siguió desde el 2007 en adelante, en 2010 el Ministerio de Sanidad hizo como una evaluación de cómo estaban yendo las cosas, y una de las cosas que se preguntó fue la Christeller. Entonces, como las mujeres no saben lo que es la Christeller en general, Se les preguntó de otra manera. se les hizo una entrevista y con un dibujo y explicándoles decían sí o no si habían sido sujetas a esa práctica. Que a veces es el obstetra o la obstetra o la matrona sobre sí, ellas físicamente. Sí, o sea, sí. Se te suben encima y con esa fuerza... O sea, que no os imaginéis solo una manita así haciendo así. No, 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 con todo el peso. Hace del poco cuerpo. una mujer me relató cómo se la habían hecho con la rodilla. O sea, que se subieron encima de ella literalmente. Sí, fue tremendo y tuvo consecuencias en ella tremendas. Bueno, el caso es que un 26% de las mujeres decían que sí, que se habían llevado una Christeller, cuando debería ser pues 0. O sea, una de cada 4 mujeres, al menos en 2012, tenían estas probabilidades de llevarse una Christeller. Madre Pero, mía. ¿y cómo se justifica? O sea, ¿cómo se sigue justificando este tipo de violencia? Es que no lo voy a llamar práctica, es que es una violencia. Que... Es que la práctica que uno ha aprendido es muy difícil de cambiar. Entonces, hace falta mucha formación y entender realmente lo peligroso de esta práctica, y respeto hacia las mujeres también. Tienen que confluir muchas cosas. Si tú tienes mucha prisa porque esto acabe ya, es que la Christeller realmente es una forma muy, muy, muy rápida de que acabe. Igual que hacer una episiotomía. Entonces, hacen falta que confluyan muchas cosas. Formación de los profesionales, entendimiento completo de lo que eso significa, que haya recursos suficientes para que el tiempo no sea un problema. Eso es. Claro, si Son- tenemos son una muchas matrona cosas. por cada, no sé, para 12 mujeres dando a luz es que es imposible. Al final todo confluye en respetar la salud sexual y reproductiva de la mujer. Si se valora lo suficiente y si como sociedad valoramos lo suficiente los procesos reproductivos sexuales de las mujeres, vamos a destinar los recursos necesarios, la formación necesaria para que se nos trate adecuadamente. Ujú.
Eso es. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado? Pues pandemia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el COVID? Nosotras la verdad es que hemos leído bastante sobre cómo se ha maltratado de manera sistémica y además súper normalizado con esta cosa de la salud es lo primero, que me hace mucha gracia porque con el tema del COVID, claro, sí, la salud es lo primero, pero la salud de las mujeres no. La salud sexual reproductiva de las mujeres no, y de las niñas y los niños tampoco. ¿Hemos ido un poquito hacia atrás en este tema con el COVID? Mucho hacia atrás hemos ido, sí. Quiero dejar claro desde el minuto cero que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que se publicaron el 17 de marzo del 2020, o sea, al principio de la pandemia, y que no han variado en todo este tiempo, decían claramente que la mujer tiene derecho a parir acompañada, tenga COVID o no tenga COVID. Pues eso ya sabemos que no se ha respetado. Entre otras cosas, que tener COVID no justifica cesáreas ni otras intervenciones, y que tener COVID no justifica en ningún caso separar a la madre del niño, ni impedir una lactancia materna. Eso es lo que decía la OMS, desde el 17 de marzo del 2020. Bueno, pues a la asociación no pararon de llegarnos mujeres, pero todos los días, es que fue desgarrador. Cómo eran separadas, cómo eran obligadas a parir sin acompañante, cómo se entorpecían las lactancias maternas, cómo el niño acababa en la UCI y como la madre tenía COVID, les impedían verlos durante días o semanas. Bueno, es que es tremendo, fue tremendo. Y ahí está eso, ahí ha quedado. Y no ha pasado nada. No. No ha pasado nada, como casi siempre. Que este es el problema principal, ¿no? Que no hay consecuencias, que no se entiende como una prioridad el tema del parto, de cambiar esta dinámica del parto. Porque hemos hablado bastante de las prácticas del parto, pero ¿qué ocurre justo cuando el bebé ya ha nacido? Y ahí pues hay otro proceso importantísimo que es pues mantener ese vínculo con la madre, establecer una lactancia y respetar lo que la madre decida en unas y en otras circunstancias, ¿no? Claro. ¿Y ahí qué pasa? Porque ahí también hay violencia obstétrica. Claro, hay que tener en cuenta que el parto es un proceso neurobiológico. Entonces, las mujeres cuando damos a luz estamos totalmente preparadas para acoger a ese niño que acaba de nacer. Y el bebé nace igualmente enamorado, como dice Ivone Olza, ¿no? Nace enamorado de su madre. Claro. Y eso es un proceso que, bueno, pues que estamos así preparados y es cuestión de supervivencia. O el bebé permanece al lado de la madre o adiós. Entonces es muy potente ese momento. ¿Y qué ocurre si lo entorpeces y si separas a la madre del bebé o el bebé de la madre? Pues que se ponen en marcha unos mecanismos, en el caso del niño, pues de estrés, de alerta, porque su vida va en ello, claro. Y en la madre, pues cosas parecidas, ¿no? Entonces, por eso llevamos muchísimos años, ¿no? Peleando pues, con nuestra campaña que no separen, para que haya, justo al nacer, haya un piel con piel que dure durante un buen rato y que nada entorpezca ese encuentro, ese primer encuentro que es tan fundamental y tan necesario para la salud de ambos. Después. Para la salud de ambos. Para todo. Sí. Exacto. ¿Y qué ocurre con la lactancia también? ¿Qué prácticas nos encontramos? Porque con esto de la lactancia yo creo que... Venga. Vamos a abrir el temazo. Venga, vamos. Jolín, o sea, todo el mundo sabe muchísimo de lactancia. ¡Hombre! De repente, ¿no? Y todo el mundo como que tiene una opinión y todo el mundo le dice a las mujeres lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, que si no tiene suficiente leche, que si no tiene suficientes tetas, que si no lo haces bien, que si lo haces mal. Y en realidad yo lo que veo es que la mayor parte de las mujeres no tenemos ni idea y llegan a la lactancia sin saber absolutamente nada de la lactancia, o sea, de cómo dar el pecho y con muy poca confianza también en eso, ¿no? Como, bueno, hija, no te preocupes, que ahora si no te funcionan a ti las tetas, pues ya tienes la leche en polvo y no hay ningún problema. Que sí. O todo lo contrario, sí, o todo lo contrario de repente, pues algo estarás haciendo mal, porque tú, porque o sea, quiero decir, presión. Eso es. Sí. Bueno, yo creo que ha jugado aquí, vamos, no lo creo, lo denuncia, hace una semana estaba denunciando la OMS, ¿no? El papel tan clave y fundamental que juegan toda la industria de la lactancia artificial, ¿no? Capitalismo. No nos lo podíamos imaginar. A ver, yo creo que las mujeres tienen que hacer lo que les dé la gana. Si quieren dar el pecho, que lo den, y si no, no, y sentirse a gusto con su decisión.
Pero la realidad es que hay unas presiones industriales del copón ¿no? que trascienden todo, ¿no? No solamente lo que piensa la mujer, sino también lo que piensan los propios pediatras, que están en una desinformación, una deformación en ese sentido. Muchos médicos que así lo reconocen, ¿no? Es que nos falta formación. O lo decía también Ivone Olza, ¿no? Dices que en toda la carrera de medicina el apartado de lactancia duró exactamente media hora. Entonces, claro, la falta de formación junto con estas presiones hacen que efectivamente llegamos las mujeres muy vendidas a ese momento. Entonces, bueno, pues... Y además un momento de mucha vulnerabilidad, porque claro, acabas de parir y depende cómo haya sido el parto, pues estás mejor o peor, estás más blandita, con las emociones a la flor de piel, y de repente te dicen, no, es que no está agarrando bien, no, es que no tiene suficiente leche. Tu leche no, igual tu no es leche buena. No, es que ha perdido peso. Es que... Y se han cargado una lactancia materna perfectamente normal. Y la salud psicológica de esa mujer, que va a tener un posparto duro o difícil, ¿no? Sí. Sí, yo creo que... Porque la evidencia científica sí que dice, aquí que quede clarísimo lo que ella decía, ¿no? Cada mujer tiene que elegir, y tiene que elegir libremente dar o no el pecho. Lo que pasa que con la información, y en la información nos dicen claramente que, claro, la lactancia materna está diseñada específicamente para nuestro bebé, el nuestro, el que acabamos de parir, y después se va a ir adaptando a ese bebé y le va a dar una serie de defensas y un montón de cosas que son muy valiosas o pueden ser muy valiosas para él. Afortunadamente, bueno, la tecnología es verdad que si no puedes dar el pecho o decides no hacerlo, pues ya no estamos en una época en la que el niño vaya a morir. Pues no, el niño va a tener un desarrollo normal. Pero es verdad que la evidencia nos dice, ¿no?, que la lactancia materna es lo deseable. Sí, nosotros solemos decir que no es que sea lo mejor, sino que es que lo otro es peor. Claro. O sea, yo creo que no le da tantos beneficios, claro. Claro, es tan abrumadora, ¿no?, la evidencia que existe en favor de... Pero en cualquier caso, no nos gusta ese enfoque tampoco de cómo es mejor, entonces hay que hacerlo. No. Creemos que hay que hacerlo porque te apetece. Exacto. Porque hay lactancias que son pues muy gozosas y otras que son sufridas. Entonces, pues al final lo mejor es que la madre esté a gusto, esté bien, se encuentre bien. Y eso es lo que facilita que cuide bien al niño. Y va a dar felicidad a ese vínculo entre la madre y el niño, que al final sí que es de verdad lo que el niño necesita, ¿no? Que la madre esté bien, que la madre esté feliz, porque lo que no podemos es estar hechas, no sé, y vivir todo el proceso de la maternidad como si fuera un sacrificio constante, que a mí eso también me preocupa mucho, ¿no? Como, pues esto tiene que doler, ¿no? Parirás con dolor, y esto tiene que ser así, y pues claro, hija, pues si no duermes, pues es lo que hay, pues tal, y pues, bueno, ya, es lo que hay, vamos a ver, pero soy un ser humano, tengo necesidades, de repente tenemos que entender que también tenemos capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros procesos y nuestros bebés, ¿no? Eso es, reconquistarlo. Qué pena, de verdad, todo esto. ¿Y qué le podemos recomendar a alguna mujer? ¿Alguna? A punto de parir, o yo qué sé, para las chicas que nos estén viendo, acerca de, pues eso, ¿no? Cómo tomar buenas decisiones en este sentido. Yo creo que la información es poder. Entonces, toda la información que puedan tener me parece fundamental. Creo que también es súper importante sentirse acompañada de otras mujeres que estén pasando por algo parecido. Sí. Antes y después. En el antes para informarse y saber a lo que van, y en el después porque es tal el cambio y el mogollón que viene muy bien esas redes de mujeres post, ¿no? Entonces creo que ese sería mi consejo. Sí, no sé. Información y compañía. Información y red, y estar con mujeres. Y luego también hay una cosa que no hemos comentado, pero sí que me gustaría así brevemente que lo tocáramos, y es que igual que hablábamos de los procesos de las farmacéuticas y el capitalismo, también tenemos que entender que las mujeres vivimos en el sistema económico que vivimos con las presiones laborales que tenemos, con las presiones de género que acumulamos en casa, con el tema de los cuidados, de la culpa, del sacrificio, todas esas cosas que se aglutinan en nosotras y que luego pueden generar pues muchos procesos, ¿no? Yo me pregunto cuántas de las depresiones posparto son tanto
depresiones que así como una definición rápida de una depresión podríamos decir que es un malestar psicológico o una tristeza sin origen conocido. A ver, sin origen conocido. Aquí es donde yo me gustaría a mí Si es posparto, decir pues, que quizá no es una depresión. Lo que estamos viendo es un proceso pues, de un duelo de un parto que he tenido no como a mí me gustaría, o estoy viviendo la tristeza de una violencia que he sufrido, me estoy intentando recuperar, o es que resulta que no me siento acompañada como debería sentirme, mi pareja, sea hombre o mujer, no está haciendo las funciones que debería más hacer. bien hombre. Sí, bueno, pero yo lo dejo porque ya luego, que también las lesbianas. Sí, las lesbianas Sí, también, las lesbianas están. Bueno, habrá de todo en esta vida, pero sí, quiero creer, chicas, y si no os matamos ahora mismo, que sois más conscientes y os ponéis mejor en el lugar Hombre, claro de las mujeres que acaban de dar a luz. Bueno, que no sabes Pero si es depresión posparto o es el patriarcado. que hay muchas cosas aquí, ¿no? O sea, yo diría que esto es patriarcado puro. Sí. Y ponernos una etiqueta y decir, esta mujer tiene una depresión posparto, como si también fuera que esta mujer, de alguna manera, oye, no está maravillada y feliz por haber sido madre, porque tendremos que ya estar felices y maravillosas por el hecho de ser madres solamente, ¿no? Bueno, pero ¿en qué condiciones, no? Sí. ¿Y comer? ¿Y cómo? ¿Y cómo ha con sido quién? el parto y el trauma que puedes haber vivido en ese parto? El miedo, el dolor, el sufrimiento, el no saber lo que va a pasar. Eso es, la incertidumbre y... igual tienes razón. Y no sé, yo por eso, por romper una lanza con esas mujeres que a lo mejor nos estáis viendo y os habéis sentido con culpa por no sentiros tan felices como deberíais de sentiros después del parto, ¿no? Para explicar que muchas veces es que es totalmente normal en un patriarcado. Claro, sí, porque al final es súper fácil acabar estando muy cansada. Bueno, yo creo que no... Creo que hablo por todas si digo que no he estado tan cansada en mi vida como el mes después de dar a luz, ¿no? Estás tan cansada, como decía una matrona, es como una Copa Davis todos los días. ¡Anda! Es así. O un Open de Madrid, que estamos en esas fechas. O un Open de Madrid. Entonces es súper importante que haya... Tú cuidas al bebé y a ti te cuidas más o menos a lo que te llega, pero es importantísimo que tengas ahí alguien, que normalmente debería ser tu pareja, que se ocupara de todo lo demás, ¿no? De todo lo demás. Es muy importante porque el cansancio hace... Una persona cansada hasta el extremo, pues es que tu estado anímico, vamos, se va por los suelos. Claro. Si a eso le sumas que estás sola, porque muchas se lo comen sola, y si a eso le sumas que has tenido un parto especialmente malo, pues es que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Eso no es una depresión, eso es... Pues eso, una consecuencia directa del anterior, ya está. Hombre, Eso y sobre es. todo porque una cosa es, tú estás cansada y tienes que cuidar de ti misma, vale, pero tú estás cansada y tienes que cuidar de una personita, un bebé, Claro. que depende de ti únicamente. Entiendo que la culpa debe ser tremendo, ¿no? O sea, ese proceso de no puedo con la vida, pero tengo que cuidar al bebé que no deja de llorar, por ejemplo, porque también el nerviosismo de la madre o el estado de la madre afecta muchísimo al bebé, eso también está súper demostrado. Pues yo ahí es que lo que veo es como un círculo vicioso, que lo hemos llamado depresión Y posparto encima hay porque que le hemos decir- puesto el patriarcado es una mierda. Claro. Pero, Sí, podríamos haberlo puesto así. Pero es que además, eso, que lo que decías que me parece tan importante, ahí es donde las redes de mujeres te pueden acoger y abrazar y decirte tranquila, que nos ha pasado a todas, que no eres tú, que no te pasa nada, tranquila, mira, haz esto, haz lo otro. Sí, No ahí sé, la encuentras tribu. Mucho apoyo, sí. La tribu, no sí. me seas chamana. No, yo digo la tribu porque yo, la verdad que tengo la suerte de que estoy en un grupo de mujeres, se han puesto en el WhatsApp la tribu y a mí me dan la vida. Que sí, Cuentan que yo soy sus muy partos, fan. sus cosas y al final hay una cosa que también es cierto y es que vivimos en una sociedad con unos ritmos y con unos tiempos en los que las mujeres estamos dando a luz mucho más tarde que nuestras madres y además muchas de nosotras quizá no hemos estado antes en contacto con otros bebés o no recordamos mujeres a nuestro alrededor con lactancias. Entonces, claro, cuando hablamos de que estamos desinformadas es que antes era un proceso natural saber cómo poner al pecho a nuestros hijos porque habíamos visto a nuestros hermanos, habíamos visto a nuestras primas antes, etcétera, y ahora vivimos una sociedad en la que vive ajena a los procesos naturales de la reproducción humana. Entonces, claro, muchas matronas, o yo he leído mucho de mujeres que lo pasan muy mal con la lactancia porque el niño no se agarra y es solo una cuestión postural. Si vinieran o nos preguntaran o tuvieran a su alcance a una mujer que les diga, no nena, mira, así, ya está, y días sin dormir y con, ¿por qué no se me engancha el pecho? O sea, es que son cosas tan absurdas porque no se hablan y porque están invisibilizadas
y porque parece que tenemos que saberlo todo. Las mujeres, que me da tanta rabia, y os queremos dar muchísimas las gracias por la labor que hacéis y por todas las asociaciones, las mujeres, las matronas que empujan, que arriesgan, que se ponen en contra de lo que hemos visto toda la vida como lo normal. Los señoros mandando allí, y no sé si quieres decir alguna cosita más. No, yo creo que lo habéis resumido súper bien. Yo creo que hemos hecho un recorrido por todos los puntos clave. Así que nada, como resumen y conclusión, la información es fundamental. Es poder. Sí, y la elección después. Eso es. Súper de acuerdo, y me gustaría lo único recalcar que creo que dentro del feminismo se tiene que hablar más de esto. Yo creo que tiene que haber más espacio para que las madres hablen, porque si bien no todas a lo mejor vamos a ser madres, todas las mujeres, o casi todas las mujeres, podemos ser madres, y creo que podemos empatizar muy fácilmente con lo que es ser madre, y que creo que por lo tanto no entiendo muy bien por qué dentro del feminismo incluso parece que hay una cierta resistencia a veces hablar de estos temas, sí, o cierta sospecha, por lo que hablábamos antes, en conversaciones anteriores, este miedo que hay a caer en un discurso del esencialismo biológico, etcétera, que por supuesto me parece muy importante que no caigamos en eso, pero al mismo tiempo reclamar los derechos de las mujeres, que tenemos que hablar de tenemos que seguir hablando de este tema, tenemos que seguir denunciando y darle más visibilidad. Por eso para nosotros era muy importante hacer este vídeo. Y hacerlo así, hablar de nuestros cuerpos, de lo que nos ocurre por el hecho de ser mujeres y de cómo queremos vivir nuestra sexualidad y nuestra reproducción, si la queremos vivir y si no la queremos vivir también, pero pensémoslo. Y reclamar ahí el empoderamiento desde la maternidad, que creo que empodera mucho. No sé, ya os lo iremos contando en próximos capítulos. Muchísimas gracias. A vosotras, Muchísimas gracias. Y a vosotras también, seguimos.